Saludos. Hoy vamos a tratar el tema 6, que es referente al empleador. Al empleador como una de las dos partes del contrato de trabajo. Empleador, que es la persona que se le presta el servicio y que remunera al trabajador y que da las órdenes. Y del otro lado tenemos el trabajador, que es la persona que presta servicio, que recibe las órdenes y que recibe el salario por parte de su empleador. Voy a poner aquí ahora la ponencia que he preparado. Espero que la estén viendo. Empleador. Lo que identifica que una persona sea empleador es el contrato de trabajo. Por eso, lo decíamos en la clase pasada, la existencia del contrato de trabajo es muy importante, porque cuando hay contrato de trabajo, ya podemos identificar empleador, ya podemos identificar el trabajador y ya podemos aplicar todas las obligaciones que contiene, tanto para el empleador como para el trabajador, contenida en el Código de Trabajo. El empleador está contenido en el artículo 2 del Código de Trabajo, en la parte final, que señala que el empleador es la persona física o moral a quien es prestado el servicio. A esto le podíamos añadir que se le está prestando el servicio subordinado, o lo mismo, empleador es la persona física o moral a quien le he prestado el servicio y a quien el trabajador obedece. Para hacer referencia, siempre hay que hacer referencia a los tres elementos de la existencia del contrato de trabajo, que es la prestación del servicio personal, la remuneración y la subordinación. Por tanto, para que haya empleador, debe haber la existencia de un contrato de trabajo, y el empleador es aquel a quien el trabajador le presta los servicios. Cuando estamos delante de una relación laboral, es muy fácil determinar quién es el empleador y quién es el trabajador. Ahora bien, existen algunos tipos de relaciones laborales donde la figura del empleador no está muy clara. Y entonces hay que recurrir a una serie de elementos para determinar si esa persona a quien le está prestando el servicio es un empleador. Y ahora vamos a ver, por ejemplo, algunos de los casos especiales que es importante determinar a la hora de definir la figura del empleador. El primero de los casos tiene que ver con la relación empleador-estado. Nosotros sabemos que, y ya lo hemos señalado desde el inicio de la clase, la relación de el Estado con sus funcionarios y servidores públicos es una relación que escapa al derecho del trabajo y es parte del derecho administrativo. En consecuencia, cuando en principio estamos en una persona que presta un servicio a una entidad del Estado, en principio nosotros entendemos que no forma parte del derecho del trabajo y por tanto no existe un empleador, sino lo que existe es el Estado como parte del derecho administrativo, y entonces hay una regulación desde el punto de vista administrativo. En República Dominicana ha habido varias leyes que regulan esa relación de los funcionarios y servidores públicos con el Estado. La primera de ellas es la Ley 2059 del año 1949, que su nombre era Ley sobre Estatuto de los Funcionarios, Empleados y Trabajadores de los Establecimientos, Empresas o Servicios de Corporaciones Oficiales
que tengan carácter oficial. Esta ley, que era una ley bastante corta, bastante limitada, más bien señalaba unos derechos mínimos para estos funcionarios y funcionarios del Estado, sobre todo para que los funcionarios del gobierno central no tuvieran acceso a seguridad social en principio, y solamente tuvieran acceso a los empleados y trabajadores de la empresa o servicios de corporaciones oficiales. Igualmente se fue modificando esa ley en el tiempo y se le fueron agregando una serie de derechos mínimos a estos servidores y funcionarios públicos. Sin embargo, la principal modificación que se realizó a esta ley fue cuando en el año 1991 se adoptó la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa. Esta ley es muy importante porque por primera vez en la República Dominicana se creó el Servicio Civil y Carrera Administrativa. Esta ley 1491 tiene como parámetro, además de crear el Servicio Civil, la Carrera Administrativa por primera vez, incluye también una serie de derechos importantes para los servidores públicos. Esta ley, como fue concebida originalmente, era para ser aplicada solamente para el gobierno central y a los organismos autónomos del Estado y los organismos descentralizados como el ayuntamiento. Cada uno de esos organismos tenía la potestad de establecer cuál es el parámetro que ellos quisieran. Además, se entendió que esta ley limitaba mucho la carrera administrativa porque permitía que en todo momento se pudiera desvincular a los servidores públicos, a pesar de que estuvieran en carrera, con el solo hecho de pagarles prestaciones laborales. Es por esto que en el año 2008 se dictó la ley 41-08 que crea el Estatuto del Servidor Público. Esta nueva ley que regula la función pública y que regula todo lo que tiene que ver con la función pública es un verdadero salto cuantitativo y cualitativo en pos de tener en el Estado Dominicano un verdadero Estado profesionalizado de servidores públicos. Esta ley crea diferentes niveles de servidores públicos, servidores de carrera, que deberán entrar por concurso y que podrán acceder a diferentes puestos por concurso interno para poder acceder en el rango de la carrera administrativa. Igualmente crea funcionarios de régimen de confianza, que son las personas que diríamos que entran con los altos ejecutivos del Estado, los ministros y los directores generales, y que sirven a ellos y que podrán ser removidos libremente, y también los funcionarios de libre remoción porque ocupan puestos no técnicos, puestos bajos que también pudieran ser removidos con el simple hecho de reconocer los derechos mínimos. Entonces, en principio, todos los servidores públicos que laboren para una institución del Estado se rigen actualmente por esta ley 4108, que también tiene como parámetro que no solamente se limitaba a los servidores del gobierno central, sino esta ley amplía y se aplica a todos los servidores, no importa que sea una institución autónoma o que sea un ayuntamiento, se le crea y se le aplica esta ley 41-08 del Estatuto del Servidor Público. No obstante esto, el Código de Trabajo de 1992 expresamente amplió el campo de aplicación del derecho del trabajo e intervino en una de las partes de lo que hasta ese momento, al año 1992, era parte del derecho administrativo, y lo sustrajo el derecho administrativo para incluirlo en la legislación laboral.
Y esto está incluido en el principio tercero del Código de Trabajo. Este principio tercero del Código de Trabajo trata sobre el ámbito de aplicación de diferentes normas de trabajo y sobre todo habla de en qué parte se aplica y en qué parte no se aplica en algunas instituciones que pudiera crear cierta confusión. Expresamente, este principio tercero del Código de Trabajo trata algunas de instituciones que vamos a ver a continuación. Primero, las Fuerzas Armadas. El principio tercero del Código de Trabajo señala en el quinto párrafo que no se aplica la legislación de trabajo, el Código de Trabajo, no se aplica a los miembros de la Fuerza Armada y la Policía Nacional. Por tanto, por mandato de del mismo Código de Trabajo, a los miembros de la Fuerza Armada y la Policía Nacional no se le aplica el Código de Trabajo y por tanto se le aplica, y ya sabemos que estos organismos, tanto la Fuerza Armada como la Policía Nacional, tienen su ley propia, se le va a aplicar las normas que tienen que ver con la ley de su aplicación. Hay una ley para la Fuerza Armada y hay una ley para la Policía Nacional. Por tanto, la ley de su aplicación es la que se va a aplicar para cada uno de ellos. Para la Fuerza Armada, la ley de Fuerza Armada, y para la Policía Nacional, hay la Fuerza Armada. Ahora bien, se da el caso que en algunas instituciones privadas, empresas privadas, personas que pertenecen a la Fuerza Armada o a la Policía Nacional prestan un servicio como otro cualquiera, incluyendo seguridad, y reciben una remuneración. Entonces, pudiera entenderse que esta relación que tienen estos miembros de la Fuerza Armada con la Policía Nacional, con una empresa determinada, por ejemplo, un chofer, o que esté de seguridad en una tienda o en una empresa, pudiera ser, y eso así lo entiende la jurisprudencia, que haya una aplicación de la norma administrativa de la Fuerza Armada y la Policía Nacional para la relación con la Fuerza Armada, pero si esa persona, además de esta relación con la Fuerza Armada y la Policía Nacional, presta un servicio a un empleador privado y el empleador le paga y ese servicio es un servicio subordinado, entonces también habrá un contrato de trabajo con ese policía o ese militar que presta servicio a una entidad privada. Por tanto, por jurisprudencia, decimos que en principio la relación de un militar o un policía con su institución, esa relación es de derecho administrativo y se regula por la ley de su creación. En cambio, si ese militar y ese policía presta un servicio como otro trabajador cualquiera para un empleador privado y se le remunera, entonces a ese militar o a ese policía, su relación con esa empresa o ese empleador se le va a regular por el Código de Trabajo. En segundo lugar, tenemos los organismos centralizados del Estado. En este caso, ya dijimos que la ley de función pública regula tanto el organismo centralizado como descentralizado. Pero en la parte del organismo centralizado, la ley de función pública señala que aplica a todos los organismos centralizados de forma automática. Igualmente, el Código de Trabajo, en el principio tercero, que ya señalamos, en su párrafo cuarto, dice textualmente lo siguiente. No se aplica a los funcionarios y empleados públicos, salvo disposición contraria de la presente ley, del Código de Trabajo, o de los estatutos especiales aplicados a ellos. Eso señala el Código de Trabajo, que por tanto, en principio, a los funcionarios y empleados públicos no se le va a aplicar el Código de Trabajo. Y entonces señalamos
que la misma ley de función pública dice que al organismo centralizado del Estado no se le aplica la ley de función pública y por tanto no se le va a aplicar el Código de Trabajo. Por lo que, por la lectura combinada de la ley de función pública y el principio tercero, a todas las personas que trabajen para un ministerio, el organismo centralizado del Estado, cualquiera de los ministerios que existe, ya sea Ministerio de Trabajo, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Interior y Policía, Ministerio de Industria y Comercio, Ministerio de Medio Ambiente, a estos servidores que prestan servicio directamente a estos ministerios, no se le aplica el Código de Trabajo, sí se le aplica la ley de función pública. Tercer lugar, organismos descentralizados del Estado. En la parte de los organismos descentralizados del Estado, la ley de función pública señala lo siguiente, que cuando hay un organismo descentralizado, a menos que otra ley establezca que no se le aplica, se le va a aplicar la ley de función pública. Por tanto, si otra ley señala que a un organismo descentralizado se le aplica otra legislación, se le va a aplicar la legislación que establezca, ya sea la ley de su formación u otra ley parecida. En el caso del organismo descentralizado, el Código de Trabajo, en el principio tercero, parte final, señala lo siguiente. Se aplica a los trabajadores que presten servicios en empresas del Estado y en sus organismos oficiales autónomos de carácter industrial, comercial, financiero o de transporte. Por tanto, por mandato del Código de Trabajo, las empresas estatales y los organismos oficiales autónomos de carácter industrial, comercial, financiero, de transporte, se le aplica el Código de Trabajo. Por tanto, por ejemplo, y aquí estoy poniendo un ejemplo, a las empresas estatales como el Banco de Reserva, las ERES, ERENorte, ERESUR, EREESTE, se le aplica el Código de Trabajo porque son empresas estatales. ¿Qué es una empresa estatal? Una empresa como otra cualquiera, pero que la propiedad de sus acciones corresponden al Estado. En el caso de la sede, sabemos que las sedes en un momento determinado fueron privadas y el Estado la compró. Por tanto, esas sedes siguen siendo unos entes privados, pero al Estado ser el propietario, ya son empresas estatales y por mandato de ese principio tercero, parte infine, se le aplica el Código de Trabajo. En segundo lugar, tenemos las instituciones autónomas de carácter industrial, comercial, financiero y de transporte. A estas instituciones se le va a aplicar el Código de Trabajo y uno ejemplo de esto es el Banco Central. El Banco Central es una institución creada por ley autónoma, pero tiene un carácter financiero. Y al tener un carácter financiero se le aplica la legislación del Código de Trabajo. Una cuestión que quiero aclarar es la parte de la OMSA. La OMSA es un organismo de transporte y pudiera entenderse que la Oficina Nacional de Transporte, de Servicios de Transporte, debía aplicarse el Código de Trabajo. No obstante, la OMSA no es un organismo autónomo. La OMSA está adscrita al Ministerio de la Presidencia. Por tanto, no es un organismo autónomo y por tanto, los trabajadores de la OMSA no se le aplica el Código de Trabajo, se le aplica la Ley de Función Pública como a todos los servidores de instituciones centralizadas del Estado. Por último, tenemos las instituciones autónomas de servicio, porque señalamos que el código señala instituciones autónomas de carácter industrial, comercial, financiero o de transporte. Pero además de esto, hay instituciones de servicio. En esta institución de servicio, la misma ley 4108 sobre función pública señaló, como yo le dije, que se va a aplicar lo que diga la ley de su creación o otra ley similar. El Código de Trabajo no dice nada
Por tanto, no se le va a aplicar el Código de Trabajo. Y entonces, en cada caso, se va a aplicar la ley de su creación. Si la ley de su creación señala que se le aplica una que otra, entonces se va a aplicar lo que le dice la ley de creación. Si no, se aplica por defecto la ley 41-08 de la ley de función pública. Por eso, a los ayuntamientos, a la UAS, a la Cruz Roja, que son organismos de servicio, se le aplica la ley 41-08 sobre ley de función pública y no se le aplica el Código de Trabajo. Aquí esta primera parte de la clase. Vengo ahora, más tarde, continuamos con la segunda parte de este tema.